El archivo olía a polvo viejo y tinta muerta, como si los años hubieran aprendido a respirar entre papeles. En una mesa de luz, 2 negativos reposaban bajo el brillo frío de una lámpara. Un historiador joven, de manos cuidadosas y paciencia entrenada, deslizó una lupa sobre los fotogramas. En el primero, una patrulla avanza por una calle rota de un pueblo italiano, fachadas desconchadas, ropa tendida convertida en banderas del hambre. En el segundo, un cruce de caminos embarrado en el frente oriental, árboles desnudos, un cielo de plomo demasiado bajo para el mes que decía la ficha. El rostro del soldado en primer plano era el mismo. No parecido. El mismo. La misma hendidura en la ceja izquierda, el mismo rasguño en la pintura del casco, un pequeño triángulo claro junto a la correa de la barbilla que la lente había capturado con una precisión casi insolente. Las marcas no mienten cuando la luz las firma. Las horas anotadas al reverso eran un insulto a la distancia: 9:12 en Italia, 16:47 en el este. Un solo día. Un solo cuerpo en 2 guerras distintas. El joven revisó los dorsos, las caligrafías, los sellos de caucho. Confirmó fechas, localizaciones, unidades. En el margen de una de las tarjetas, un bibliotecario antiguo había escrito un comentario breve: reenmarcar, posible duplicado. Pero no había duplicado. La textura de la tierra, la geometría de los escombros, el degradado del cielo eran otros. Solo el soldado era el mismo. El archivo pedía una explicación que los papeles no tenían ganas de ofrecer. La guerra, por lo general, prefiere las certezas ruidosas a las dudas silenciosas. El historiador siguió el rastro hacia los partes de operaciones. En Italia, aquel día se había empujado una posición entre colinas y olivares. Los nombres de las aldeas se repetían como una plegaria de polvo. En el este, la unidad del cruce resistió una retirada a dentelladas, kilómetros de barro que tragaban botas y convicciones. Ambas acciones estaban documentadas con la frialdad de las cifras y el calor de los testimonios. Hubo heridos, hubo prisioneros, hubo órdenes gritadas con dientes apretados. Ninguno de esos documentos admitía la posibilidad de que un mismo hombre hubiera pisado ambos suelos en cuestión de horas. No había ruta, tren, camión ni milagro de logística que lo sostuviera. La distancia no sería derrotada por la voluntad. A la tercera jornada de pesquisa, el joven encontró una carpeta gris con la etiqueta equivocada. Dentro, un listado de fotógrafos de campaña y un puñado de cartas sin respuesta. En una de ellas, un ayudante de propaganda pedía con urgencia rostros reconocibles para ilustrar boletines distintos, teatros distintos, lectores distintos. Hablaba de moral, de coherencia visual, de la necesidad de un héroe repetible. No nombraba al soldado, pero mencionaba un casco con un rasguño triangular, detalle de fábrica o de bala que hacía fotogénico al sujeto. En otra carta, un oficial advertía que estaba mal usar la misma cara en operaciones simultáneas, la credibilidad podía pagarlo. Nadie contestó esa carta. El silencio también firma. El nombre apareció por fin en una lista de rancho: Michael S. Hargreaves, 24 años, infantería. Su ficha médica mencionaba una cicatriz en la ceja de origen no especificado. Un capellán de campaña anotó que se confesaba poco, que hablaba menos, que reía cuando los demás dormían y dormía cuando los demás se limpiaban las botas. Nada extraordinario. Un soldado más, una voz más en el ruido. Sin embargo, 2 cuadernos dispersos, recogidos en años distintos y en países que no se tocan, traían de vuelta a Hargreaves como quien devuelve un objeto encontrado. En Italia, un sargento escribió que aquel muchacho apareció con la compañía justo antes del asalto, nos miró como si viniéramos de un sueño, cargó en silencio, desapareció al anochecer. En el este, un cabo aseguró que el mismo hombre, la misma marca en el casco, los mismos ojos demasiado tranquilos, gritó a tiempo un aviso que le salvó de una emboscada, y que luego se fue con los que retrocedían entre humo y árboles.
El joven historiador se sentó frente a una ventana alta donde la lluvia hacía su música de dedos finos. Pensó en propaganda, una foto doblada de sentido, una cara pegada sobre otra, un negativo recortado para levantar el ánimo de dos frentes al precio de un solo gesto. Lo pensó con la frialdad de quien conoce el oficio de construir relatos. Pero las dos escenas no parecían montadas. Los granos de la emulsión eran incompatibles, la luz llegaba de ángulos que no se pueden fingir, la suciedad se pega de manera distinta según el barro y la derrota. Si era fraude, era de una precisión casi piadosa. Si no lo era, las matemáticas exigían un imposible. Volvió a la mesa de luz y respiró hondo. Se obligó a mirar lo que no quería ver, en ambas fotos, un mismo detalle minúsculo en la barbilla del soldado, una sombra más oscura, un corte cicatrizando. Esa cicatriz no estaba presente en otra imagen anterior del mismo hombre, tomada semanas atrás en un puerto. Por tanto, las dos fotografías del día imposible eran posteriores al corte. Eran hermanas cercanas en el tiempo. Eso no resolvía nada y lo complicaba todo. La cronología se inclinaba como un puente fatigado. Siguió el hilo hacia un depósito olvidado de uniformes y placas. Allí encontró lo que parecía una broma cruel de la memoria, dos cascos con la misma marca triangular, dos correas gastadas en el mismo punto, dos números de inventario con un dígito de diferencia. Se fotografiaron juntos sobre una mesa desnuda. Al tocarlos, se sentía el frío lento de las cosas que dejaron de tener dueño. Un almacenista viejo, con voz de papel raspado, recordó vagamente que en un invierno demasiado largo se clonaban piezas en talleres improvisados, que la pintura y el barro hacían milagros de semejanza, y que a veces un casco encontraba otra cabeza y un hombre no siempre encontraba su cuerpo. El joven anotó todo, aceptó el café malo que le ofrecieron, volvió al archivo con la sensación de haber ganado y perdido al mismo tiempo. Quedaban las voces. Buscó veteranos con paciencia mansa. Uno de ellos, ya sin prisa por defender o acusar recuerdos, relató que Hargreaves tenía una manera rara de estar en los bordes, siempre donde la foto cae bien, siempre un paso dentro y un paso fuera del grupo. Otro aseguró que lo vio en Italia una mañana y que juraría haberlo visto en el este cuando cayó la tarde de ese mismo día, pero que los años hacen trucos con los ojos y que la guerra enseña a creer lo que conviene. Una mujer que guardaba cartas en una caja de galletas mostró un sobre sin sello con una frase que llegó de forma anónima: «Su hijo fue valiente donde no estaba». Nadie supo qué quiso decir esa crueldad. El expediente se fue llenando de recortes, notas al margen, tachaduras que no tachaban nada. En algún momento, cuando la tarde se hizo demasiado larga para una sola lámpara, el joven escribió en su cuaderno privado una hipótesis que no presentaría en público. No importaba resolver si fue la misma cara repetida por un burócrata imaginativo o dos hombres distintos con el mismo rasguño y el mismo modo de mirar. Importaba la necesidad de un ejército y de una nación de multiplicar a sus vivos, de hacer creer que la presencia se estira como la tela cuando tira la costura. Importaba que, mientras la propaganda construía su doble, un hombre real, tal vez Hargreaves, tal vez otro, avanzaba en silencio por una calle extranjera o por un sendero de abedules, sin saber que su imagen estaba siendo partida y repartida como pan escaso. Cerró las cajas con la delicadeza de quien devuelve un cuerpo a su sitio. En el registro, dejó constancia de la consulta, de las fechas, de los soportes utilizados. Nada heroico, nada concluyente. Al apagar la mesa de luz, los negativos conservaron su secreto como lo hacen las fotografías verdaderas, mostrando todo y resolviendo poco. El pasillo olía a encuadernación y a lluvia. En el hall, un mapa con alfileres marcaba frentes que ya no existen. El joven se detuvo frente al cristal y se vio reflejado entre nombres, ciudades, rutas. Pensó que la guerra siempre quiso dos cosas al mismo tiempo: borrar y duplicar. Borrar a los que incomodan, duplicar a los que sirven. Hargreaves, el soldado que apareció en dos frentes el mismo día, quedó suspendido en ese filo.
Si fue uno o fueron dos, si fue propaganda o fue casualidad de hierro y barro, la historia oficial no lo corregirá. El eco de su rostro, sin embargo, seguirá apareciendo donde haga falta recordarle al tiempo que hubo hombres que pelearon incluso donde no estaban. Y que a veces la verdad, en los archivos, no es una línea, sino dos fotografías que se miran a través de la luz y se reconocen en silencio.